Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma, que acaba en la muerte, aunque vivimos completamente de espaldas a ella. Hoy quiero recomendaros la película de Isabel Coixet, la última película, que se titula Tres adioses, y es la primera vez que Coixet rueda en italiano y en Roma. Es una película que está basada en la novela de la novelista romana Michela Murgia, que murió en 2023 a los 51 años por un cáncer fulminante, y la película habla de eso, o sea, habla de cómo vivir con la muerte cercana de una forma inminente. Es la segunda vez que Isabel Coixet toca este tema. Ya lo hizo en 2003 con La vida sin mí, Sarah Polley, y hacía de una madre muy joven que también tomaba decisiones de cómo morirse. Y lo que tiene maravilloso es Tres cuencos, además de Alba Rockbacher y Elio Germano, que están increíbles, es que es una película que esquiva tópicos uno tras otros. Es una auténtica gincana de reflexiones inesperadas. Tiene un tono cómico triste, más allá de un final. Hay que quedarse a los títulos postcréditos porque es un final tronchante. Y me parece muy importante que estas películas, estos relatos, nos ayudan a reflexionar sobre cómo vivir sabiendo que nos morimos. Es una de las películas que yo creo que vas a disfrutar si eres una persona sensible y no te importa llorar y reírte a la vez en el cine. Empezamos el programa de hoy. Nos visita Mariona Terés y el director Guillermo Galoe, y su programa patrocinado por Kaiku Café Latte. Así que vamos allá. Que ele é Armando? Não. O nome dele é Marcelo. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Pues tenemos por aquí a Mariona Terés. ¿Qué tal, Mariona? Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí y muy contenta. Muchas gracias por llamarme. Hombre, es maravillosa porque Mariona dice, no sé, las entrevistas tengo el síndrome de la impostora, y yo he dicho, no lo tienes. He dicho, conmigo no, sí que tengo un poco del síndrome del impostor con las entrevistas, me pongo un poco tensa, en plan, pero ¿yo qué voy a contar? ¿Qué le interesa a la gente de mí? ¿Sabes? Me vienen estos pensamientos intrusivos. Pues yo tengo... es que a mí me parece que una escuela muy importante es el mundo de los hombres. Yo creo que a los hombres nunca se plantean, o muchos no, o sea, quiero decir, cuando están en una situación, pues no se lo plantean. Entonces yo creo que eso es una construcción muy femenina, ¿no? Ya, directamente no planteárselo, ir y jugar. Bueno, luego también está esta parte que yo tengo, que es valiente, que vengo y lo afronto, no digo que no, que podría decir que no. Bueno, eso sería imperdonable, te sacaríamos de casa. Ya. Bueno, Mariona Terés, que claro, yo antes solamente preparaba las entrevistas con la filmografía, tal y no sé qué, pero ahora he visto que Instagram es una gran potencia informativa. Sí. Y lo que me ha fascinado es que seas una gran fan del hot pot. Es que últimamente tengo muchas... Entonces yo digo, ¿qué? Me encanta el hot pot desde que lo probé y de repente me entran muchos antojos, como una vez al mes me entra antojo de hot pot, y tengo una amiga que le pasa como a mí. Y bueno, pues o sea, el hot pot es esta cocina coreana, ¿no? Que hay coreana, sí, que tiene como dos caldos, uno picante, el otro yo siempre suelo coger el de setas, y entonces tú te vas pidiendo pues todo lo que quieras y te lo vas haciendo ahí, en ese mismo caldo. Pero yo creo que lo que estoy enganchada realmente es a la salsa. A la salsa. Salsa de ay, no me sale el nombre del fruto seco es un fruto seco muy típico. Peanut, o sea, ni que yo fuera bilingüe. Cacahuete, no me salía la palabra cacahuete. Y no tengo ni idea de inglés y me salía en inglés, o sea, qué mal. Es salsa de cacahuete, yo creo que es a lo que estoy enganchada. Pues a mí lo que me gusta del hot pot es que hay que comerlo fuera de casa.
Ah, no, en casa es impensable, ¿no? Claro, o sea que hay cosas que es como, el hot pot es como ir al cine. Sí. O sea, no lo puedes hacer en casa. No lo puedes hacer en casa. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no es lo mismo ya. Bueno, saltado este primer tema absurdo, que es natural aquí. No es natural, porque yo sí que creo que... bueno, la semana que viene van a venir las hijas de Felipe, que son las creadoras de un podcast y tal, sobre las monjas del barroco, y siempre empiezan el podcast preguntándose qué han comido. Porque la comida te define mucho. O sea, es una... Y me gusta a mí eso. A mí me encanta comer, la verdad. Y ahora sí que estoy en temporada enganchada a lo asiático, a lo coreano. Bueno, es que también me viene mucho por las redes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. El algoritmo a mí me mata. Oh, es verdad, a mí no me manda nada de cocina. Sí. El otro día me hicieron una entrevista y me dijeron que qué era lo peor que había probado. Yo creo que es lo que hago yo misma. ¿Tú eres buena cocinera? Mitad, o sea, como que no tengo término medio. El día que tengo paciencia, me apetece cocinar, me salen las cosas muy bien, y cuando no tengo paciencia, se me queman. Ostras. O sea, es que la cocina es paciencia. Sí, la cocina es paciencia. Y tú eres paciente, porque yo también creo que en vuestro trabajo, ser actriz, la paciencia es una virtud o algo necesaria. Absolutamente, pienso que sí. Y yo soy muy paciente, tengo mucha paciencia. O sea, desde cuando empiezas a ser actriz, te pones en este camino que es un poquito de la espera. Y hay muchas esperas, y ahí es donde tienes que tener mucha paciencia, si no desesperas. ¿Y a qué edad te dio a ti el ramalazo? O sea, la primera chispa de querer ser actriz. ¿De la interpretación? Pues 17, 18, por ahí. Ah, pues tarde, ¿no? Sí, tarde. No, o sea, yo de pequeña nunca tuve como referentes, vivía en un pueblo pequeño y no sabía ni que se podía estudiar. ¿Y cómo fue? Pues porque conocí a unos chicos que estaban estudiando interpretación y dije, ¿qué? Dije, hostia, pero qué divertido. Pero a la misma vez me daba vergüenza, y por ahí fui tirando el hilo y al final, mira, ¿eh? ¿Y qué estabas haciendo en esa época? ¿Qué hubiera pasado si Mariona Terés no hubiera...? Estaba en esa época que no tenía ni idea de qué quería ser. Es que eso es complicado, ¿eh? Sí. O sea, yo siento mucha ternura, y yo creo que tiene que haber poco juicio a esas épocas de la falta de vocación, ¿no? Como que la vocación está, está un poco supervalorada, pero lo normal sería no tener vocación. No tener vocación, es difícil de encontrar una vocación. Hay mucha gente que tiene sus trabajos y no son vocacionales. Claro. Sí, ya, y hay que dar tiempo y espacio a que uno se encuentre y estar perdido y buscar. No lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, estábamos... nos vas a hablar de tu próxima serie, que es Barrio Esperanza, que se va a emitir en Televisión Española. Sí. Pero claro, siempre os digo que en la script, en la antesala, o sea, en el café, se sacan temas fabulosos como que va dentro de un mes, estrenar la película de Almodóvar, que a tu madre le gustó La habitación de al lado, sí. Qué sorprendente es, ¿no? Que de repente cosas... cómo el cine conecta conecta. O sea, eso... Bueno, el cine conecta inevitablemente, ¿no? Y según las personas que lo vean y el carácter que tengan, pues conectará más con unas personas o con otras. Indiscutiblemente, luego es que esté bien rodada, que sea bonita y todo lo demás. Pero podemos ver las dos una película y yo conectar y tú nada. Totalmente. Entonces, tú me decías, no, estaba viendo La habitación de al lado con mi madre, le gustó la parte de la eutanasia, que yo creo que es preciosa, y además es luminosa, que eso es... Le daba mucha luz a la muerte y a la eutanasia, sí. Sí. Es lo que a mi madre le gustó mucho. Eso, y tu madre, cuando tú a los 17, 18 dices que te vas por el camino de la interpretación, ¿cómo se llama tu madre? Nuria. ¿Qué dijo Nuri? Sí. No me dijeron nada, o sea, se quedaron así como sorprendidos y me dijeron, vale, estuve estudiando interpretación, y cuando terminé vino a la muestra de fin de curso y tal, ay, qué divertida, qué graciosa Mariona, no sé qué. Me dijo, bueno, ahora ya te vuelves al pueblo, ¿no? Y te quedas con la tienda, y yo, ¿qué? Pues si esto empieza ahora, si ahora es la guerra. Claro, esto empieza ahora. Sí. Fíjate, bueno, pero tú no, o sea, ¿cómo llevaste desde ese momento, por ejemplo, hasta Paquita Salas? ¿Cuántos años pasaron? Yo Paquita Salas lo hago con 31.
muchísimo tiempo de otros trabajos y otra vida. Y en ese, claro, ¿pero tú qué consejo le darías a...? Por eso te digo que tuve mucha paciencia. Sí. Sí, aunque yo ya estaba en un momento de decir, tengo que estudiar otra cosa y bueno, lo de actriz no ha podido ser. Estaba un poco ya en dejarlo. Lo que pasa que, y ya tenía mucha gente de mi alrededor que empezó a estudiar conmigo, lo empezó a dejar antes al darse cuenta de que era muy difícil poder vivir de esto. Y yo estuve un rato un poco perdida por ahí también, entre los 25 y los 30. Y como muy acomodada en los bares y con el sueldo que tenía. Y no sabía si no era esto qué hacer. Estuve un rato perdida. Y en ese rato que estuve perdida, también con paciencia, al final me llegó un proyecto muy guay que fue Paquita Salas. ¿Y cómo conoces tú a Javier Ambrosi, que es quien dices que te hizo la mirada, esa mirada del brujo? Del brujo, en una escuela de teatro. En un curso y además estábamos improvisando y él estaba empezando a estudiar dramaturgia y el profesor lo trajo para que nos viera y que él empezara a escribir algo. Y vino muy poco, duró muy poco, en este taller. Javi enseguida se fue, pero él siempre me decía, mira, queréis un montón y no podía parar de mirarte, tú me encantabas. Y a partir de ahí en la vida nos íbamos encontrando, porque esto fue 2011 a lo mejor. Hasta 2016 Paquita Salas nos íbamos encontrando por la vida, por la calle. Yo hice un microteatro que ellos vinieron a ver, luego yo fui a ver La Llamada, nos íbamos encontrando en la vida y en Madrid. Y al final yo ya hacía rato que no sabía de ellos. Y en este momento que yo ya estaba decidiendo dejarlo todo y tal, me los encontré en cuestión de 3 meses muy seguidamente, y es justo cuando a ellos les ofrecen escribir una serie y dirigirla a una serie web, que era Paquita Salas. Y estaba yo en ese momento en su círculo, bueno, como en su imaginario. Bueno, es que muchas veces a mí me pasa que pues hablo por la calle, en un bar, se me acerca alguna actriz o actor y me dicen, solamente entrevistas a los que han llegado, pero que esto es terrible. Eso es terrible. Yo ahora mismo estoy cagada, tengo miedo, no sé si si dentro de 2 años voy a seguir en esto o no, y esto es un constante. Porque además, María, yo hasta ahora sí que es verdad que he estado en proyectos que han tenido mucho éxito y se ha visto, pero yo he vivido de una forma muy precaria la profesión. Yo he hecho siempre personajes que pasan, secundarios, y vivir de eso es muy difícil económicamente. Y sobre todo yo nunca he terminado un proyecto y he tenido otro, he tenido mucho tiempo de parón. Y a mí me viene un proyecto y yo tengo que decir que sí por necesidad, yo nunca he podido escoger un proyecto. Bueno, eso es muy importante que lo digas porque hay mucha mitología y mucha idealización en vuestro mundo, y yo creo que eso es importante verbalizarlo y dejarlo claro. Y entonces en los momentos que decías, ¿qué podrías hacer? ¿Qué es lo que tú te veías? Es que eso es lo que a mí me pasa, que digo, es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo sé que a mí, por ejemplo, la producción se me daría muy bien, meterme en producción. Creo que o en dirección, en el departamento de dirección, pero sigo en lo mismo y me olvido de mi actriz y me enfoco hacia ese lugar. No me apetece. O sea, que tú crees que hay que seguir. Un rato y pensar en que yo voy a seguir siendo actriz y voy a vivir de esto. Y Chaso Arana ya decía también que, bueno, que ella era actriz, pero que para generar, igual que muchas otras mujeres, para generar sus proyectos los escribía. Bueno, también los Javis lo decían, ¿no? Que hacían eso. ¿A ti esa te parece una posibilidad o te parece que hay que tener un superpoder, de una superfuerza mental? Creo que hay que tener una superfuerza mental que yo ahora mismo no sé si estoy preparada. Bueno, una vez fui al numerólogo, este numerólogo de los actores que va todo el mundo, no sé si... Por favor, ¿sabes dímelo? quién es? ¿No? Bueno, este que hablaba Candela, que ha ido Candela Peña, que Candela Peña ha hablado mucho del numerólogo. Yo una vez fui a números a este señor y me dijo que sí, que yo era muy buena actriz, pero que realmente yo lo que tenía dentro era una directora. Pero yo no lo veo, O sea, sí que hay una cosa natural, que sí que me doy cuenta de muchas cosas, pero luego me da el síndrome del impostor. Pero ¿qué voy a dirigir yo? ¿Qué le voy a decir yo a la gente cómo lo tiene que hacer? ¿Quién soy yo para eso? Pero es me da que... síndrome del impostor. ¿Y eso el numerólogo no lo puede curar? Mira, yo fui una vez, no volví, Pero lo sé porque hay gente que lo hace como una terapia. Yo no volví.
Pero bueno, sí que me dijo cosas interesantes, pero no volví. Y me decía esto de que llevo una directora dentro. Y Daniel Sánchez Arévalo me decía lo mismo en las de la última fila. ¿Llevas una directora dentro? ¿Pero por qué? Porque te fijas en todo, por lo que la construcción de los planos, de las secuencias y tal. No, porque yo de planos no tengo ni idea. Si yo muchas veces no sé ni cómo me están grabando. Ah, ¿y tú eres de las que vas al combo? No, intento no me gusta. ¿Y qué tipo de actriz eres? Yo soy una actriz muy del juego, me lo tomo todo de una forma muy lúdica y muy desde la intuición. Antes le preguntaba a Belén Cuesta, porque estuve en un coloquio con Javier Cámara, y Javier Cámara hablaba de lo importante del grupo, o sea, que la interpretación puede ser un trabajo solitario o no. Hombre, cuanto menos solitario, mejor, ¿no? Sí. Y estés mirando y estés en escucha con el que tienes enfrente, porque y ahí si estás en escucha de verdad te sorprendes tanto de cómo lo recibes y te lleva a otro lugar que tú no habías pensado a lo mejor. Siempre contigo tenemos que hablar de Paquita, de ese segundo capítulo en el que te desnudas, que fue tan importante, no sé para ti, pero desde luego para muchas personas sí que lo fue. ¿Cómo te relacionas con ese momento que fue un destello también de los Javis, pero también de ti misma, o sea, un acto de valentía? Sí, para mí fue muy importante también. A partir de ahí yo tengo un antes y un después. ¿Ah, sí? Sí. A nivel profesional, totalmente. Yo antes no hacía nada y a partir de ahí fue una ventana donde el público y la profesión me conoció de alguna forma y era mostrando algo que a mí me hacía sentir muy vulnerable en mi día a día, que era mi cuerpo. Además, yo siempre me machacaba en plan, yo no trabajo porque no tengo un cuerpo normativo, tengo papada, y yo esto se lo decía a los Javis y luego me escribieron este personaje que fue un respiro. Y yo sí que dejé muchas cosas ahí mías. Pero fíjate, claro, que parece como que esto está superado y yo veo que hay como un dique con la mirada sobre el cuerpo de las mujeres que es constante, que hay una verborrea falsa, pero yo veo que eso es constante. ¿Tú crees que eso se está superando realmente, que las mujeres que no somos normativas, porque por ejemplo tener más de 40 años ya es dejar de ser normativo? Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo con respecto a lo que yo viví desde Paquita Salas, que sí que empecé de repente a hacer pruebas con directores de casting, pero sí, casi siempre todas las pruebas yo hacía de una chica que está entrada en carnes o una chica que está gordita. Si no, en su imaginario no me imaginaban a mí que yo pudiera hacer ese personaje y otros personajes que puedo hacer, pero no me imaginan porque directamente en tu imaginario te viene una chica delgada, porque es a lo que estamos acostumbrados es que eso es lo que vemos. Entonces hay que darle una vuelta y sí que están cambiando muchas cosas, pero falta muchísimo. ¿Y has cumplido 40? 40, ahora voy para 41 en abril. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en la que decían? Para mí ha sido un resurgir y un renacer, ¿eh? Estoy súper contenta con mis 40 y tenía miedo. ¿De qué tenías miedo y cómo has? Y cuéntame tu resurgir. Desde los 38 me daba como... Me daba aprensión y pensaba, ya tengo casi 40, ¿no? Y esta cosa de plantearte lo que he conseguido, lo que no he conseguido. La sociedad te machaca mucho con el tema de los hijos, con el cuerpo. Eres una mujer ya con 40 y creo que estoy estupenda con 40 años, sinceramente. Y fue cumplirlos y decir, ya está. Es que ya está. Todo esto que me machacaba la cabeza, ya está. Y de repente dije, o sea, se me pasó todo y ahora estoy como... entré como en una conexión de relajación, de como ser muy consciente de quién soy, de lo que quiero, de quererme, me subí la o sea, de repente empecé a tener más autoestima que la tenía por los suelos, y de trabajarme yo y de estar tranquila, relajada, contenta conmigo, y me han empezado a ir muy bien las cosas, fíjate. Qué bien, o sea, no sabes lo que me alegro que me digas eso, porque yo creo que es muy importante romper tópicos que se quedan ahí y que no significan eso y que hay que mantener día tras día. Total. Bueno, hablemos de Barrio Esperanza, que es una serie de Mediapro, ¿no? De Mediapro, sí, Globomedia, de Mediapro Estudios para Televisión Española. Y es sobre esperanza. Bueno, cuéntame tú un poco, todavía no la he visto, todavía no tiene fecha de estreno. No.
Pero cuéntame un poco cuál es tu personaje. Y es una protagonista. Es una protagonista que yo cuando me llegó, mira, en el mejor momento de mi vida, porque yo también estaba económicamente en ese momento bastante mal y diciendo, me voy a tener que buscar otro trabajo. Y wow, fue todo muy rápido, ¿eh? Y bueno, muy contenta, lo pilló con muchas ganas el personaje. Y es una protagonista con un cuerpo normativo para televisión española y me hace mucha ilusión. Y bueno, Esperanza es una mujer de 40 años que es muy bondadosa, es muy buena persona, pero por estar rodeada por no estar rodeada de las mejores personas, acabó en la cárcel sin querer. Yo siempre digo sin querer que no se acaba en la cárcel sin querer, ¿no? Pero bueno, por no tomar buenas decisiones en la adolescencia acabó en la cárcel, pero en la cárcel ella se reinventa, estudia magisterio, se saca unas oposiciones y ya cuando logra salir de la cárcel justo le ha salido una oposición en el colegio donde ella se crió. Entonces es volver al barrio, que es Barrio Esperanza, el colegio se llama Barrio Esperanza también, y entonces la serie habla de las segundas oportunidades, pero bueno, al final se desarrolla todo en un colegio de primaria. Público, y entonces también habla mucho de la educación. Bueno, qué importante, ¿no? Y luego me gusta mucho que hablas del dinero. Porque ahora hay las americanas que son tan prácticas, hay una americana que ha escrito un libro que se llama Feminismo Financiero, que es, bueno, pues un poco autoayuda tal, pero es interesante porque dice que las mujeres, dentro de los muchos tabúes que nos acompañan, uno de ellos es no hablar del dinero. O sea, que hay y a mí... Pues yo es algo que lo tengo aquí, pero porque me cuesta. Sí, porque yo he tenido muchos momentos en que me ha costado mucho mantenerme y yo vengo de la nada, yo no he tenido una familia que me haya podido sostener. Claro, es que eso me parece muy importante también para desmontar ese gran cliché de que la interpretación es un jardín de rosas, ¿no? No, de rosas y de espinas, la verdad. Porque es un camino difícil. Y con Barrio Esperanza, que me parece muy interesante, porque en la cárcel sí que es cierto que hay mucha gente que estudia Derecho, por ejemplo. Claro, pero para ellos mismos, sí. Bueno, para entender, tú entiendes lo que es el Código Penal y entiendes que es 2 años si la condena por encima de 2 años es cárcel y por debajo no. ¿Qué contacto tuviste tú con el sistema penitenciario? Es que la verdad que ninguno. Ninguno porque se pasa muy por encima, o sea ya entras, o sea, empiezas saliendo de la cárcel. Vale. Entonces no tuve ningún contacto yo personal, aparte del que haya podido tener personal en mi vida. ¿En tu vida? Sí, bueno, yo sí que he conocido gente que ha estado en la cárcel y tal. Y fíjate, yo recordaba mucho en teoría, lo que le ha pasado al personaje. He visto documentales sobre esto, que pasaba mucho en Ibiza, y en mi pueblo a un vecino mío, yo recuerdo que le pasó que le metieron en la cárcel también por pasar una maletita sin querer. Bueno, claro, es que la droga... Que les tangaban, sí. Que les tangaban y han acabado mucha gente en Colombia, en Perú. En Tailandia. En Tailandia, eso de llévate tal, que tal. Pero la otra parte entonces de Esperanza es trabajar en un aula de niños. Es trabajar en un colegio, ¿no? Y también con toda la trama que tienen con los demás profesores, ¿no? Y la vuelta al barrio, después de tantos años, el reencontrarse con su madre, reencontrarse con gente de la escuela, alumnos que iban con ella a clase y ahora tienen otro tipo de vida. Eso me parece interesantísimo, Sí. lo de volver, ¿no? Volver porque, por ejemplo, tú a tu pueblo has vuelto como una triunfadora. ¿Cómo te miran en tu pueblo? Bueno, en mi pueblo ya no es un pueblo, pero... ¿Cuál es tu pueblo? Castelldefels, en Barcelona, es una ciudad, pero cuando yo era pequeña no. Y no, pues la verdad que las 4 amigas que aún me quedan ahí con mucho orgullo y muy contentas y siempre me dicen, qué valiente fuiste, de irte de aquí. Es que es un paso, Lo de... Yo ahora lo veo con el tiempo y digo, es verdad que fui muy valiente, pero totalmente desde la inconsciencia y desde la huida lo hice. Bueno, pero ¿y cómo recuerdas tu llegada a Madrid? ¿Qué pasó en esos días? Los primeros, es que yo tenía un amigo ya que vivía aquí, la recuerdo muy divertida.
¿Ah, sí? Sí. ¡Jo, qué bien! Y en aquella época yo llevo 20 años aquí. No llevaba ni 2 días que ya tenía trabajo, una habitación que alquilé en Legazpi que era baratísima. ¡Madre mía! Entonces, claro, no es lo mismo de ahora, ¿sabes? O sea, que tú llegaste tranquilamente en el 2005, el 2006. Y yo, 2005, sí. Y llegué con muy poquito dinero, que había trabajado, me acuerdo, en un restaurante un mes, en la cocina, y con ese dinero me vine, que no sé si eran 1.000 euros. Pero nada, a las 3 semanas ya tenía trabajo en una tienda de ropa, luego enseguida ya encontré un piso que era muy fácil y súper barato además. Y lo que han cambiado las cosas. Y luego estuve mirando escuelas y me apunté a una escuela de interpretación. ¿Y qué tipo de actriz eres en lo técnico? ¿Cuál es tu fuerte? En lo técnico no tengo ni idea de nada. O sea, en lo técnico te refieres de una marca, de... Sí, o un método, ¿eres intuitiva? Soy intuitiva. Y sí que es cierto que con el tiempo ya el récord y todo eso lo llevo muy bien, casi no lo tengo que pensar, pero esto me lo ha dado la experiencia, ¿eh? Pero muchas veces aposta no quiero saber. ¿Ah, sí? Sí. Apuesta no quiero saber muchas veces cómo me están rodando o desde dónde, porque no me quiero colocar, no quiero favorecer. Y cuando es que y no quiero estar pensando en eso. Claro, pero y como una de las cosas que nos fascina a los que estamos fuera es la repetición brutal, ¿no? Entonces, para vosotros y para vosotras es muy habitual lo de ¿cuál es tu mejor toma? La primera, la última, ¿cuál es tu mejor toma? Pues es que depende, a veces es la primera y a veces es la última. Pero siempre estoy entre o la primera. Cuando tengo que hacer algo de drama, yo creo que es la primera. Porque ya lo vengo trabajando desde casa, estoy ya en la emoción desde el principio, entonces cuando lo hacemos algo, siempre me ha pasado. Pero cuando no, es la última. ¿Y la última cuántas son para ti las tomas ideales? Es que yo he entrado desde hace poco, yo nunca he hecho mucha toma, ¿eh? Eso es interesante porque hacer tomas es más tiempo, es más sí, dinero, es más claro. Dinero. Es más, Entonces, yo nunca he sido una actriz que haya podido hacer muchas tomas. Claro, pero tú, por ejemplo, has estado en Acacias 38, sí, que eso pero fue muy poco. ¿Muy sí, poco? Sí. Ah, porque yo, claro, no lo he visto, pero pone 40 episodios. Sí, esos pero que se rodaron en 5 días, claro, no es me una digas. diaria, sí. Lo que pasa es que en todos esos episodios, en cada uno a lo mejor tenía una escena, y entonces en un día te rodabas 6. O sea, ¿cuál ha sido la serie en la que has tenido más presencia? Barrio Esperanza. Barrio Esperanza, claro, Barrio Esperanza. Sí, porque bueno, por ejemplo, y luego, antes las de La Última Fila. La de La Última Fila, es verdad, que me encanta. Lo que pasa que era más coral. Lo de Nos rapamos el pelo, sí. Bueno, yo estoy muy a favor de raparse el pelo. Y desde que lo hice estoy súper a favor, que nos daba miedo a todas, y sin esa excusa yo nunca lo hubiera hecho, y ahora me lo vuelven a decir y lo vuelvo a hacer. Es una experiencia increíble y creo que nos queda bien a todo el mundo. Claro, yo creo que todo el mundo, vamos a mí... Y todo el mundo dice, no, yo mi cabeza, ¿cómo será mi cabeza? Y le digo, nosotras cada una tenía una cabeza completamente diferente y no se nota. O sea, nos quedaba bien a todas. O sea, que te dio una sensación, ahora lo ves como que fue sí. una cuestión de poderío. Fue una cuestión de poderío y luego también te das cuenta de todo lo simbólico del pelo, que tiene que ver con la feminidad, mucho. De repente te sientes más desprotegida. Es una sensación fuerte, ¿eh? Bueno, de hecho, en las guerras a las mujeres se las rapa como castigo, ¿no? Claro. Es como que te cortan la feminidad. Bueno, y lo de que sean claro, es un tracatrán. No hay posibilidad de... No te rompiste, ni te emocionaste, ni nada. Yo no, yo fui la primera en raparme, me acuerdo de todas. Y me estaba haciendo un café antes de entrar a la escena y sí que estaba muy nerviosa. Alguien me dijo no sé qué, se me cayeron unas lágrimas en plan, es que lo tengo que hacer yo a mí misma. No voy a una peluquería y digo rápame, me lo tengo que hacer yo. Pero luego sí tenía la cámara delante, no me veía y entonces ahí sí que no me emocioné. Sinceramente, claro. Estaba diciendo, no me veo, ¿cómo me está quedando esto? No, se me atascó la máquina a mí porque tenía como mucho pelo y fui la primera. Y mira que el peluquero lo dijo, esto va a pasar. Pero se intentó como porque quedara bien y luego pasó. Bueno, es que la rompí, se me atascó. Oye, pero es que a mí me gustó mucho esa propuesta.
¿no? De compartir enfermedad, pero también me parece que es compartir una vivencia femenina y como muy fuerte. Me gustó, de hecho es un poco como la imagen que ha quedado de esa serie. Y luego has hecho de hermana de Blanca en Mariliendres. Sí. Mariliendres, que ha sido otra vez como volver a casa. No la dirigían los Javis, la dirigía Javier Ferreiro, pero sí que fue un poco como volver a casa. Y muy divertido, me lo pasé muy bien rodando Mariliendre y fíjate que me ha traído cosas muy bonitas ese personaje, ¿eh? Porque en cuanto se estrenó, yo que te hago 2 castings al año, se estrenó y ese mes hice casting a la semana. Es que bien. Y encima hice castings como que de personajes más maduros, como que ya me ha colocado en otro sitio, porque a mí me tenían, los directores de casting yo creo que me tenían más niñata, pues por La Veneno, pues Paquita Salas, las de La Última Fila al final yo también era un poco la más niñata de todas, y de repente me han visto como más madura, con un hijo. Y he hecho unos castings muy interesantes, muy importantes, de proyectos muy guays que no me han cogido, pero que he llegado como a la final con actrices a las que yo admiro muchísimo y que son muy tops. Y cuando he visto el casting digo, es que normal, vamos, yo también les hubiera cogido. Pero haber jugado como en esa liga me hace mucha ilusión. ¿Y cómo es Mariona Terés en el mundo casting? ¿Cómo psicológicamente, cómo vas? ¿Te gusta? Pues depende. Si conozco a los directores de casting y ya he hecho casting con ellos antes, voy tranquila. Si no... Y si el proyecto me gusta mucho, me pone muy nerviosa y me crea presión. También todo depende si necesito el trabajo o no. Como esté necesitada del trabajo, me pongo mucho más nerviosa. Si no, voy más relajada. Depende del proyecto. Pero sí que es verdad que una vez lo hago, en algunos me pongo nerviosa, en otros no, me trabo. Los directores de casting son conscientes de esto. Soy muy consciente de que si me están llamando es porque les gusto. Mira. Entonces no me machaco como actriz y soy muy consciente de que depende de tantas cosas que me cojan. Entonces que una vez lo hago, lo suelto y no me tomo nada personal que me cojan, que no me cojan, que es lo normal. Bueno, el otro día Natalia de Molina decía, es que yo a veces cuando ya no me han cogido digo, pues sí es normal, porque luego veo la película y digo, o sea que entiendes. Entiendes perfectamente. A veces, otras veces no. Otras veces yo he dicho, ay, pues es que esto yo también lo podría haber hecho muy bien. Y otras veces digo, entiendo perfectamente que no me hayan cogido a mí, si es que lo que querían no era esto. Lo que pasa es que no sabían en ese momento. O sea que el casting es como la nominación, lo importante es estar ahí. Lo importante es estar. Lo importante es hacer pruebas. Además, entre los actores nos lo decimos mucho. ¿Pero estás haciendo pruebas? No tengo trabajo, ¿pero estás haciendo pruebas? Sí. Bueno, pues entonces estás ahí. Bueno, es que me parece realmente controlar una incertidumbre que no sé Nuri cómo lo lleva. Bueno, mi madre es muy pasota, ¿eh? Qué bien. Mi madre es una personaje increíble y es muy pasota y dice, bueno, pues nada, pues ya saldrá otra cosa, lo lleva genial. ¿Y qué coges tú de tu familia? O sea, ¿de qué te alimentas? Yo, de la comedia. Totalmente. Y yo he aprendido mi comedia a través de viendo a mi familia, porque yo antes no entendía mi comedia, ¿eh? ¿Ah, no? Yo decía, pero ¿cómo le hago tanta gracia a la gente? ¿Pero de qué se ríen? Digo, sí, a mí esto es que me está pasando. O sea, no lo digo de broma, porque yo tengo mucha ironía sin querer. Entonces muchas veces la gente se piensa que estoy haciendo ironía y no la estoy haciendo. O sea, es así. Sí, me sale natural. Y es que mi familia es así, mi madre es así. Y yo de pequeña lo sufría, ¿eh? Y me peleaba con ella y chocábamos un montón, pero ahora me suelta cada una, me meo de risa. No, pero eso es, por ejemplo, Marta Fernández Muro también dice, no, es que yo desde pequeña ya notaba que hago gracia. ¿Tú notabas que tenías siempre? Bueno, pues eso me parece... Con mis amigas también era la más payaso, la más... Bueno, pero cuando era más pequeña es porque yo me hacía la payasa y me hacía la graciosa. Luego, cuando llegué a Madrid, sí que conocí un grupo de amigas que eran muy irónicas, tenían un humor muy negro y me enseñaron a tener ese tipo de humor porque yo no lo tenía. Y entonces, ellas conmigo se me daban y yo no lo entendía, pero que yo decía una frase, ay, o sea, qué graciosa eres, y yo no entendía nada. Y ellas me hicieron entender dónde estaba mi humor y que estaba en la ironía, en que yo muchas veces expreso mucho con la cara y muchas veces tengo cara de asco, la verdad, y eso hace mucha gracia. Y como que muestro mucho
y que comento, soy muy comentona con la cara. Y eso también hace mucha gracia. Mira, eso, cuando tú entras en el universo de los Javis, ¿tú eras consciente de que ellos tenían esa chispa, ¿no? Que eran un poco como los poseedores del fuego? Sí, yo ya sí que era consciente. O sea, ¿tú te diste cuenta en Paquita que aquello iba a petar, que era una nueva...? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tenían, qué es lo que tienen, que han leído también el siglo XXI? Bueno, yo creo que en ese momento la profesión estaba a falta de directores nuevos, con puntos de vista nuevos, que estaban en la calle, ¿no? Y que tiene que ver con la juventud también que tenían. Y es que ellos siempre han tenido mucho sentido del humor desde siempre, ¿eh? Entonces, sabes que con el humor, bueno, ahora están haciendo cosas que son más dramáticas y estoy deseando, porque seguramente también tienen una emocionalidad muy grande los dos y lo van a hacer increíble. Pues que Paquita Salas, el humor que hay en Paquita Salas es maravilloso. No. Y ya cuando lo leías yo decía, ¡buah, es que es maravilloso! Lo que pasa es que yo cuando lo leí dije, hostia, aquí hay una línea muy fina de que o sea una genialidad o un fracaso. Sí. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y preguntamos siempre con quién te tomarías un café de la industria, con qué director o qué directora, actriz o actor del presente o del pasado. A ver, ahora del presente me encantaría que tomarme un café y ser amigas, o sea, me encantaría que Candela Peña fuera mi amiga, o sea... Sí, yo soy muy fan de ella desde siempre. De hecho, yo creo que empecé a estudiar interpretación un poco por ella, por cuando vi Hola, estás sola. Sí. Con Silke. Y sí, pero luego un director de siempre, que más que tomarme un café me hubiera gustado trabajar con él, es con Jon Cassavetes. Es que era una maravilla cómo trataba a los personajes. De hecho, él decía que la trama no le importaba, que lo que le importaba eran los personajes y que la historia para él era como un escenario simplemente para observar a los personajes. Y Gina Rowlands después también lo ha confirmado, que era muy guay trabajar con él porque era una investigación de personaje absoluto. Y creo que eso es que es como la ilusión de todos los actores. Pues no, la verdad es que Cassavetes es guay. ¿Eres más de Gloria o de Una mujer bajo la influencia? Una mujer bajo la influencia. Es que... Soy una básica para eso, yo creo, porque todas las actrices, Una mujer bajo la influencia, lo que hace Gina Rowlands nos encanta, pero y lo que hace él también, y al final la peli estás observando dos personajes en su vida cotidiana y es precioso cómo llevan hasta dónde llevan los personajes. Sí, la verdad, porque mira que es una película a veces complicada, que dices por dónde se va, pero... Y qué va a pasar, pero estás ahí enganchada porque estás viendo cómo se comportan. Bueno, Mariona, muchísimas gracias por haber venido a la Script. No, gracias a ti. Te veo con mucho power. No. Claro. Pues fíjate que yo la estoy pensando, pero qué, o sea, por lo del síndrome del impostor, ¿qué habré dicho? No, yo voy a hacer Se me habrá entendido, sobre todo mi movida es, ¿se me habrá entendido lo que he querido decir? Perfectamente. Fíjate, Perfectamente. Pues esto es lo que me pasa. Pues yo a veces siempre pienso, digo, habría que hacer un taller para superar el síndrome de la impostora de las mujeres. Sí. O sea, no sé, algo, porque esto yo me molesta que exista. Lo oigo mucho más en mujeres que en hombres. Muchísimo más. Algún hombre yo conozco que también le pasa, claro, pero poco. Menos. Bueno, Mariona Terés, una máquina total. Muchísimas gracias por venir a la Script. Estaremos muy pendientes del estreno de Barrio Esperanza. Vale, pues muchas gracias por invitarme. He estado muy cómoda, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues seguimos en la Script. Que ele é Armando? Não. O nome dele é Marcelo. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Pues seguimos en la Script y tenemos por aquí a uno de los cineastas del año, sin duda, que es Guillermo Galoé. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por haber venido, que estamos todos con el catarro que va y que viene. Un poquillo. Y claro, te decía que Guillermo Galoé ha ganado el premio de Arrebato de ficción por su película... ¿Te puedes imaginar que se me ha ido el santo al cielo?
Ciudad sin sueño. Estaba pensando en el corto, madre mía. Ciudad sin sueño. Y es candidato a 5 Goyas, lo cual me parece maravilloso, porque es que la Academia, que a veces la criticamos, ¿no?, por no tener sensibilidad, ha entendido perfectamente esta película tuya. Vamos, estamos muy felices de esto. Yo creo que una peli como Ciudad sin sueño, que, bueno, con unas dimensiones reducidas, incluso, bueno, con campañas de promoción también, por tanto, más reducidas, con menos recursos, ha conseguido encontrar un hueco gracias a los miembros y miembros de la Academia de Cine, que sí, siento como que además estas nominaciones muestran cómo, bueno, han sabido valorar el cine. No son unas nominaciones de arrastre, han sabido valorar ciertos aspectos de la película, de hecho, que son uno de los pilares fundamentales de cómo hemos conseguido hacer cine en Cañada Real, ¿no? Y no sé, estamos, bueno, extremadamente agradecidos. Cañada Real es bueno, descríbelo tú mejor. ¿Qué es Cañada Real? Bueno, es un barrio no reconocido. También hay quien dice que es un asentamiento ilegal, y ahí está el dilema y la lucha de la gente de Cañada, pero lo que sin duda es un espacio absolutamente marginado, desplazado, que está, bueno, que se distribuye como una serpiente a lo largo del sureste de Madrid, a 20 minutos del centro. Y donde, bueno, en el sector 6, que es donde hemos filmado, 4.000 personas, de las cuales la mitad son niños y niñas, viven sin suministro eléctrico y sin agua corriente. Y Ciudad sin sueño es que tú eres candidato a mejor guión adaptado, porque has ampliado tu cortometraje, aunque es de noche, que rodaste en el 23. Sí. En el 23. Y cuéntanos un poco la pulsión, o sea, porque hay muchos barrios, hay barrios marginales. Este año, por ejemplo, también está la película de Guerín, ¿no? Historias del Buen Valle, que es una parte fuera de Barcelona con una población inmigrante, y él la ha sabido mirar. Pero, ¿qué había en la Cañada Real para que tú entraras en ese diálogo? Yo llegué a Cañada en 2014, estaba filmando mi primera peli, que era un documental, Frágil Equilibrio, y bueno, llegué, pues estaba siguiendo a varias familias en proceso de desalojo, de desahucio, y me impactó muchísimo un lugar que estaba completamente fuera del espacio y del tiempo, ¿no? Me dejo llevar por cuando hago películas, suele ser porque hay un mundo que descubro, que me atraviesa, que me emociona, que me conmueve, y que tiene ciertas energías también, ¿no? Y yo siempre me pongo en el lugar del espectador y soy como el primer espectador de ese mundo, ¿no? Y en este caso entendí rápidamente que sería el espacio donde haría mi próxima película, porque también había una energía en la gente muy fuerte, una energía muy grande por ser vistas, por ser escuchadas. Y yo creo que eso trasciende la pantalla, ¿no? Y supe además que a nivel cinematográfico lo que me interesaba en ese momento era poner en práctica, pues, algo que creo que tiene connotaciones tanto éticas como estéticas, ¿no? Es decir, vamos a hacer ficción en un sitio donde no hay cine, donde el cine no ha llegado, ni físicamente. Es decir, nosotros el 10 de octubre ahora estrenamos la peli allí, inflamos una pantalla en el campo de fútbol y montamos un cine para proyectarla, pero luego no había espacios culturales allí, también se habían eliminado, como la luz o el agua, ¿no? Entonces me parecía que hacer una ficción, bueno, nos llevaría mucho tiempo, porque había que preparar todo ese territorio y a esas personas para que hicieran ellas la película, pero me parecía que era mucho más interesante que, bueno, que en ese caso, pues, a documentar todo eso como de una manera observacional. Lo que, ¿no?, tiene Ciudad sin sueño, que se llegará a Netflix, a Filmin, lo que tiene es una mirada recíproca, ¿no? Vosotros, porque en el corto, Tony, él filma con su móvil, y aquí os filma, o sea, es como que hay el observado también participa en la escritura y en la filmación. Eso a mí me parece que es lo más
rompedor, y además es como que lo humaniza y que lo llena de poesía, de dignidad, y también es una película en la que hay honor, ¿no? Que a veces las miradas hacia los barrios marginales están totalmente despojadas de dignidad. Entonces, el protagonista es Tony, que es un niño que tenía 10, ¿cuántos tiene ahora? ¿Ya 18? Tiene 17. A 17, y su abuelo. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo compartes el guión con ellos. ¿Cómo escribís? ¿Cómo? Es que yo la he visto 2 veces y digo, no entiendo cómo habéis escrito esto. Me parece, me parece una auténtica locura, una locura maravillosa, y además que llena de dignidad, que es una cosa importantísima. Esto que decías de la mirada recíproca es muy interesante, porque es lo mismo que pasa en la sala de cine, en las buenas películas. Es decir, los espectadores están en esa sala oscura, miran la película, pero cuando la película también les mira a ellos y les interpela, y hay una relación ahí como de hagamos algo, ¿no? Cambiemos algo, removámonos, pensemos. Creo que es importante, ¿no? Pero bueno, el guión de la peli, que opera mucho en esta línea, es fruto, lo primero, de un proceso, como te decía antes, de entender cómo íbamos a hacer ficción y qué iba a ser ficción, además. ¿Por qué? Porque la ficción tiene la posibilidad de crear realidades alternativas, representaciones distintas, incluso cambiar el futuro. Las ficciones de hace 30, 40 años hablaban de cosas que hoy en día son realidad. No sé si es causa o consecuencia, pero ahí está, ¿no? El cine tiene ese poder, y la ficción también. Entonces, desde el guión, lo que queríamos era, absorbimos mucho cuáles eran los contextos sociopolíticos que atraviesan esta comunidad, ¿no? Las grandes problemáticas. Escuchamos mucho a la gente también, y dijimos, la ficción vamos a hacer una película sobre las personas. Y vamos a contar una historia relacionada con los valores esenciales de la identidad, es decir, la familia, los vínculos familiares, la amistad y la propia identidad con uno mismo, ¿no? Entonces, que eso es algo como muy vinculado, es completamente lejos del tema y centrado en la persona. Pero, por supuesto, codificar todo ese contexto sociopolítico en las vivencias de cada persona a nivel íntimo, es decir, cómo lo político afecta a nivel íntimo. Yo creo que eso ayuda mucho a empatizar con esos personajes, porque si yo le cuento al espectador, está pasando esto, hay un distanciamiento, sigue el distanciamiento, se informan sobre un tema. Pero ¿qué pasa cuando en la sala de cine, en vez de pensar o ser informados, sentimos? Pues el sentimiento es una conexión directa. Luego, después de sentir en la sala, cuando te estás tomando una caña al salir del cine, es cuando reflexionas. La conversación continúa y el mundo cambia, ¿no? Entonces, el guión lo construimos a partir de eso, recogimos mucha información, y luego, junto con Víctor Alonso Herbel, que es el co-guionista, que además somos grandísimos amigos, y básicamente nuestra coescritura se basa en pasar largos días de largas conversaciones sobre el estado de las cosas. ¿Ah, sí? Sí, hablar del mundo y de cómo nosotros vemos el mundo y cómo cuestionarnos continuamente el uno al otro para intentar hacer una película que sea lo más coherente, lo más sólida y lo más trascendente posible también, ¿no? Entonces, y también ahondamos mucho en nosotros mismos. Es decir, los problemas que tiene Tony con su abuelo, de la ruptura, esa ruptura paterno-filial, al final es algo de lo que yo quería hablar. Desde que comencé este proyecto hace 6 o 7 años, ¿no? Es algo de lo que me apetecía hablar. Pero en vez de hablar de ello en mi casa, en mi entorno, me voy al lugar del otro. Me voy al espacio otro. Y quizás así hago que se conecte un poco más al espectador con ese espacio otro, porque al espectador le pasa lo mismo que a mí. No, hay un concepto que está flotando continuamente, una palabra que es el futuro. Que es un futuro que se mezcla con el miedo a la falta, al desarraigo total, y ese me parece que hay también una sencillez en cómo lo narras, que me pregunto cómo han participado ellos en esos conceptos. Claro. Tony y su abuelo. Volviendo a lo que me decías antes del guión, Víctor y yo empezamos a escribir varias versiones,
por supuesto, en un ida y vuelta constante con la realidad. Mi relación con La Cañada iba creciendo a lo largo de estos 6 años, claro, y por tanto el guión iba cambiando. Hay como 15 versiones de reescritura. Pero la propuesta era partir del guión como brújula. Además, sabiendo que La Cañada, esto igual lo hablamos luego, pero La Cañada es un sitio en el que cada día puede haber 50 películas distintas, por cómo cambian las cosas. Entonces, ese guión fue nuestra brújula y nuestro sostén para que la ficción que queríamos hacer, con el control que queríamos tener, sucediera. Entonces, según iba creciendo esta relación, íbamos conociendo más gente. Hubo un momento que nos dimos cuenta que estábamos escribiendo los diálogos ya como hablaban ellos, con esta mezcla, claro, de caló, castellano, extremeño que hay allí, ¿no? En los gitanos que vienen de Extremadura y Portugal, en esa que viene en Cañada. Y luego, bueno, pues con mucho, estando muy abiertos a todo, pero luego en el rodaje, el guión, ya fuera porque había gente que no sabía leer, claro, ya fuera porque había gente que al leer y al no haber tenido un entrenamiento de actor profesional no sabían distinguir. Se perdía, claro. No, había una cosa de recitar. Sí. Decidimos que la forma de dirigir aquello y de escribir el guión en el set era a través, bueno, de mucha mecanización, mucho ensayo, y yo hay un momento también que igual que escribía como hablaban, yo también me mimetizo. Entonces llegó un punto en el que yo, pues ya sea por un proceso de neurona espejo con ellos, iba metiendo el diálogo de una manera muy sutil cuando ensayábamos. El diálogo iba, o sea, tú ves la película y sigues el guión, y sí, las palabras a lo mejor están cambiadas, pero las frases son las mismas. Las frases son las mismas. Los movimientos, digamos la descripción, lo que ves en la descripción, sí, los movimientos, las mecanizaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajo gordo que ha habido aquí es el de coger una realidad con todos sus ingredientes. La ficción parte de cero siempre, ¿no? Construimos decorados, los actores que hemos visto en diferentes películas. Tiene además en dirección de producción, que es una categoría muy loca para pensar que se hace al aire libre, en unas calles, en unas casas reales. Bueno, ahora hablaremos, de hecho, yo creo, en las relaciones que hay entre los trabajos de la gente nominada, por ejemplo, que es impresionante, ¿no? Cómo se relaciona todo. Pero por cerrar esta parte de lo que te decía del guión, sí, había una voluntad como de mantener eso que queríamos, y creo que al final la peli tiene esa coherencia interna gracias a eso, a ese guión que escribimos. Incluso en el propio rodaje seguíamos escribiendo y reescribiendo, ¿no? Pero cuando ellos decían, es que no hay guión porque yo no les daba el guión, me lo pedían algunos. Yo les dije, no, es mejor que no, ¿no? Lo hacemos aquí, lo repetimos 50 veces. Tuvimos muchísimas horas de ensayo con el papel delante, y es otra forma de escribir. Pero lo que te decía es que al final lo que hemos hecho es coger los elementos de una realidad, como hacer una especie de tabula rasa, sí, y colocarlos de nuevo delante de la cámara, construyendo la ficción con esos elementos. Entonces al final tenemos esta cosa de que los personajes, cuando ven la película, se ven dentro de su mismo mundo, pero es otro, es el de la peli nuestra. ¿Y cómo ha cambiado la llegada a este cine activo a La Cañada Real? ¿Cómo les ha cambiado la llegada del cine activo? Porque no son solamente mirados, sino que también... Exacto. ¿Cómo les ha cambiado? Bueno, se convirtió en un evento histórico nacional allí. Claro, era como la fiesta, era la película. Y durante 6 años, 7 años, y todavía sigue, está la película. Pero además no es una, hemos hecho varias. Hicimos talleres de cine con niños, niñas, adolescentes. Hicimos un corto, aunque es de noche, sí, que lo presentamos en la sección oficial del Festival de Cannes, y allí es cuando claro, la gente de Cañada dijo, ostras, estamos ocupando un sitio que nunca habíamos ocupado. Y ellos se dan cuenta de que se están contando a sí mismos. ¿Y en qué les afecta contarse a sí mismos? Pues que después de mucho tiempo, o sea, hubo un tiempo cuando Filomena y cuando El corte de luz, que La Cañada estuvo en la prensa mucho. Sí. Pero claro, al final, pues desaparece de la prensa, ¿no? Entonces, durante estos 6 años, tanto aunque es de noche el corto como la película, han conseguido que La Cañada Real esté presente en los medios de comunicación y se esté hablando de ello a través de la película. Eso es lo que para la gente que lucha en Cañada es muy importante, claro. Hay entre las 5 candidaturas está el actor revelación para Antonio Tonino Fernández Gabarre,
que es el protagonista, junto a su abuelo, pero es el protagonista. No sé cómo le ves, cómo ves que le ha afectado. ¿Esto va a ser bueno para su vida? Porque a veces dices, tanto foco, ¿cómo le está afectando? ¿Cómo lo está llevando? ¿Y para qué crees que le va a servir? Él quiere aprender. Mira. Él quiere aprender. Él ve este mundo y ahora con todo el mundo de la campaña y todo esto, porque en el corto al final sí, estuvimos en Cannes, ganamos los Goya, él subió a recoger el Goya y todo, pero era un corto. La dimensión de este momento de la campaña, él lo dice, ¿no? Tanto la dimensión de rodar la peli como del momento este de campaña es mucho más grande. Y está abrumado, porque se da cuenta del sesgo. Se da cuenta del sesgo, es decir, todos los que estamos haciendo esto al final, por muy más o menos privilegio que haya, que lo hay, también dentro del cine hay mucho sesgo, pero él está, en otro mundo absolutamente distinto. Entonces, él quiere aprender porque se da cuenta que hay un camino muy largo por delante y esto le puede servir muchísimo para consolidarse y hacer otras pelis, no solo con Guillermo. Claro. Antes decías que rodar en La Cañada, o sea, meter el orden del rodaje en La Cañada, que es un lugar caótico, es impensable para la profesión. O sea, ha sido muy valorado por la Academia, porque valoran la fotografía, que es tal, y luego el montaje, claro, es otra. No quiero ni pensar cuántas horas tendríais grabadas. Hay dos tipos de imágenes en la peli. Las del rodaje, las mías, sí, digamos, las del cineasta, y las del protagonista, sí, las que graba con el móvil. Te puedo decir que, el trabajo de Victoria Lammers de montaje, con la que yo con ella monté también Frágil Equilibrio, y colaboramos juntos, aparte de ser grandes amigos, la cantidad de material que había de las imágenes del cineasta no era nada comparado con la cantidad de imágenes que venían del móvil. Es decir, el móvil, para hacer estas escenas que hay en la película, hay una cantidad de material que es equivalente a un proceso más un proceso más documental. Entonces ella recibió estas dos películas, el documental para la parte del móvil y luego un material que era absoluto de ficción, con sus claquetas, con todo. O sea, no rodábamos de manera observacional, rodábamos con la claqueta y rodábamos avisando de que rodábamos, después de unas mecanizaciones y todo, un sistema tradicional de ficción. Tampoco teníamos tanto tiempo para hacer muchas tomas. ¿Por qué? Porque nuestro plan de rodaje, nosotros empezamos a rodar por la mañana, la citación era a las 8 de la mañana y a lo mejor hasta las 4 de la tarde no empezábamos a rodar. Entonces yo no tenía tanto tiempo, no hay tantas tomas, no hay tanto material. Lo que hay por parte de Vicky es, yo creo que ha hecho de los actores, o sea, esa sensación de realidad que hay, les ha ayudado muchísimo y ha conseguido de los actores lo mejor, ¿no? Y tiene una sensibilidad también en encontrar los puntos de corte, porque nuestro mecanismo era intentar no repetir, no ir y volver al mismo plano. Era, utilizar planos, trabajar con el tiempo. A lo mejor hay un plano de 2 o 3 minutos sostenido en la cara de un personaje como es Tony, sí, que Tony está sosteniendo ese plano durante 2 minutos y llora y es una pasada. Y es consciente totalmente, está actuando. Está actuando. Y ahí fueron, 2 tomas hicimos ese plano. Eran las 6 de la mañana, 2 tomas, el chaval tenía en la cámara aquí pegada al coche un dispositivo enorme y las clavaba como un reloj suizo, ¿no? Pero con Vicky, por ejemplo, el trabajo era encontrar el punto de corte y encontrar una precisión que poco a poco se fue destilando, ¿no? Manejó una cantidad ingente de material y muchas combinatorias también, porque hay algunas secuencias que es verdad que son como conversaciones en las que sí que les dejamos hablar, 2 o 3 secuencias. Luego el resto son todo una ficción canónica y luego está la parte del móvil. Entonces, la cantidad de trabajo que ha tenido Vicky es, enorme. Y de nuevo es una película pequeña, con unos calendarios reducidos, y ha hecho un trabajo titánico y de saber acertar muy bien, ¿no? ¿Y tú has cerrado tu relación con La Cañada? ¿Cómo está el cineasta, la persona, y tú has cerrado ya la película, la has entregado, se ha estrenado, ha hecho Cannes, ha hecho todos los viajes, está haciéndolo porque posiblemente sigas? ¿Cuál es la relación sentimental que se establece con una obra así? Es para siempre. Es para siempre. Son 6 años de mi vida. No es poco. O sea, no sé cuánto es en el porcentaje con la esperanza de vida actual, pero es un alto porcentaje en la vida de una persona en la que he estado
semanalmente allí, durante estos 6 años. Y eso es la única forma en la que pudimos hacer esta peli. Entonces, bueno, pues está clavado en mi corazón, yo sigo allí y tengo amigos allí y todo lo que... Pero me pasa con los personajes de mi primera peli, de Frágil Equilibrio, es decir, hay una continuidad, hay una amistad, ¿no? De nuevo, lo que decíamos antes, el trabajo, ¿no? Hablábamos de las diferentes partes, ¿no? Estaba mencionando a Vicky, pero es que es un sitio con tanta fuerza, te atrapa y a la vez es tan caótico, tan anárquico, que es como el sitio más opuesto, en las antípodas, de poder hacer cine de ficción. Ya, claro, es que es eso. ¿Y cuántas cámaras utilizáis? Una. ¿Una? Es un rodaje de... Sí, una cámara, sí. El trabajo, por ejemplo, de Rui Posas, que a mí me parece, bueno, es un maestro de la foto. Tiene los interiores que hace son de lo mejor que he visto en imagen, muy pictórico. Realmente trabajamos mucho el lenguaje de una forma en la que nos impusimos no seguir la vida que se nos escapa, porque estábamos filmando aquí, pero lo que pasaba aquí era tan alucinante todo el rato, y por eso la importancia del guión. Y Rui me decía, mira lo que pasa aquí, y yo le decía, no, vamos a seguir el guión, porque al final la idea era construirlo delante, ¿no? Y me acuerdo que Rui un día me decía, Guillermo, yo no voy a tener reconocimientos para esta fotografía porque aquí no hay récord de luz, porque es verdad, en algunos casos era imposible mantenerlo por el desorden que había, ¿no? Luego te puedo poner algún ejemplo, alguna anécdota de por qué esto, ¿no? Y fíjate, Rui está aquí, ¿no? Y porque ha conseguido una coherencia estética y una belleza. Y además lo que intentábamos era no interponernos entre los personajes y el espectador. Que nuestro gesto de autor no estuviera entre ellos y nosotros, ¿no? Y ha conseguido mantener una calma y un control absoluto. Y luego Antonello, por ejemplo, en la dirección de producción, junto también al equipo de productores. La dirección de producción en La Cañada. Claro. O sea, es que me parece súper acertada la nominación. Bueno, es que es un sitio, de nuevo. Para hacer cine, al final el cine se basa en la jerarquía, por muy alternativos que sean los modelos. Es decir, en esta película hemos utilizado muchos modelos de dirección, de producción, desde yo solo con un móvil, mi teléfono móvil que tengo aquí en el bolsillo, y los 2 chavales haciendo películas, hasta un equipo de 70 personas haciendo un rodaje de ficción tradicional, ¿no? Pero en cualquiera de estos modelos, y todo lo que hay entre medias, necesitas un orden. Y La Cañada es el sitio más anárquico que he conocido en mi vida. Y he conocido algunos, ¿eh? Sí. He conocido algunos. Es el desorden máximo. Y ni siquiera hablo de violencia, porque he conocido otros entornos mucho más violentos. Pero aquí estamos hablando de, no sé, piénsalo, o sea, niños que se levantan muy tarde, que hacen lo que les da la gana, que no tienen una sensación de autoridad, actores que en medio de tu rodaje se tienen que ir porque tienen que atender cosas de vida o muerte. Y cuando digo vida o muerte, digo vida o muerte. Es decir, la película no importa. Claro. Claro. O de repente actores que tienen adicciones y que, bueno, pues tienen unas necesidades y unos cuidados que no puede tener un actor que está entrenado, y que hicimos mucho trabajo de entrenamiento de los actores, trabajo físico, meditación, yoga, solo para preparar los cuerpos para ser filmados, ¿no? Entonces, luego estás rodando y de repente a lo mejor aparece la policía secreta y que viene a interrogar a uno de tus actores en set y ni siquiera te pregunta. Nos miramos todo el equipo como riéndonos, como, bueno, ellos han dicho que cortemos, ¿no? Han dicho que cortemos. Sí, no, lo han dicho aparcando el coche en medio del set. Ostras. O de repente estamos en una escena, que hay muchas escenas corales en la película, con animales, caballos, cabras, gallos, iguanas, pero que además queríamos que hicieran algo, ¿vale? No que pulularan. O figurantes, grupos de figurantes, yo que sé, niñas de 16 años o niños de 12 años, que cuando te despistas se te han ido de cuadro, porque estaban atendiendo otra cosa, o de repente hay una pelea a 20 metros en una casa que dura 2 horas mientras estamos rodando. Entonces, todo es inesperado. Y mi ayudante de dirección estaba como consiguiendo, o sea, era como, y yo mismo había días que estaba sentado viendo la vida pasar y viendo cómo la película no se iba a hacer, porque es que no teníamos un presupuesto para estarnos semanas allí, ¿no? Y después claro, es que después de hacer algo tan singular, tan heterodoxo, tan extraño, tú vas a ser un cineasta de rodaje canónico. O sea, ¿qué sale como cineasta? ¿Cómo sales de aquí?
Yo creo que cada mundo necesita también una aproximación. Es decir, no es el mismo sistema que he aplicado en Ciudad sin sueño que en otras películas. Por ejemplo, hice un corto, antes de Aunque es de noche, hice un corto en el puerto de Matosinhos, en Portugal, combinando actrices profesionales, con escenas de sexo largas, con actores no profesionales, marineros y herederas del puerto de Matosinhos, ¿no? Pero allí estaba con una relajación muchísimo mayor, ¿no? Comparado con este mundo, ¿no? Aquí todos hemos estado muy alerta porque era realmente perseguíamos una ambición formal. O sea, era muy importante el cine. Era muy importante el cine. Era muy importante, tú hablabas antes de dignificar. Y sí, es eso, es consagrar un espacio a través del cine. Y para eso necesitamos una belleza, de nuevo, sin caer en exotismos ni historias, pero y el cine es lo que lo permite. Y un cine con un gesto coherente, sólido, distinto, atrevido, valiente. Un cine que de esa forma, artísticamente sólido, trasciende fronteras y hace que la película y la comunidad de la Cañada llegue a sitios pues como el Festival de Cannes, ¿no? ¿Y qué significan los Goya para ti? ¿Tú con qué ánimo vas? Porque los Goya te sirven para financiarte tu próxima película, pero a ti entrar en ese mundo que es una competencia involuntaria, o sea, absolutamente a tu pesar, ¿cómo te sientes en ese mundo en el que hay una competitividad soterrada o no sé si hay egos, no sé, ¿cómo te sientes en el mundo de los Goya? Siento que los premios al final son solo eso, los premios vienen y van, lo que queda son las películas y las personas. No solo las personas que han trabajado contigo, es decir, para nosotros esto es una celebración, es una fiesta. O sea, en esta película, Víctor Alonso Berbel es uno de mis mejores amigos. Comparto el cine, además somos amigos y compartimos mucho el cine, filosofía, la vida. Vicky Lammers, Victoria, es muy amiga mía también. Comparto muchas amistades dentro. Entonces, imagínate estar con tu grupo de colegas celebrando estas fiestas, estas cóctel denominados, el evento tal, es la celebración pura. Pero no solo con ellos, sino también con colegas que están haciendo otras películas que por casualidades o tiempos coinciden en este tiempo. Es que eso es muy curioso. En esto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, claro, hay como esa sensación de competitividad a veces, yo creo más determinada desde fuera que desde nosotros. Porque para nosotros, para algunos de nosotros no es una competición. No es una competición, es también poner en valor nuestro propio trabajo, sin necesidad de que competir con el otro. No sé, competir tiene esta cosa de llegar el primero, ¿no? Creo que compartir esto con compañeros cineastas a los que admiro es, para mí, pues estar donde quiero estar. Qué bien. Premio o no premio. El premio es esto, parece un cliché, pero en realidad es que es así, ¿no? Hombre, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues tenemos que terminar. Y el programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y la pregunta que te hacemos es ¿con quién te tomarías tú un café? De la historia del cine presente, pasada. Vale. Voy a decir dos aprovechándome de esta cosa de la paridad, claro. Pues en vez de uno digo dos. Me gustaría tomarme un café con Lucrecia Martel, porque es una cineasta que trasciende incluso el hecho de hacer cine, me parece una filósofa, y por eso tomarse un café y charlar da pie a muchas conversaciones. Me gustaría hablar con ella del estado de las cosas, me gustaría hablar con ella del futuro, que es una pregunta que se hace mucho esta película. El futuro. Me gustaría hablar de cómo el cine, siendo de dos generaciones distintas, pero considerándome, es contemporánea, cómo mirar al cine del futuro y qué podemos, a través del cine, qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo, cómo podemos realmente estar vinculados a esta contemporaneidad, cambiar el futuro. De hecho, esta cosa que decía antes de las ficciones y tal, había escuchado una cosa que hablaba ella respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial era algo que pertenecía a la ciencia ficción y ahora es algo que es una realidad, ¿no? Entonces, cómo realmente podemos seguir haciendo cine de una forma revolucionaria. ¿Cuál es el espacio de la revolución en un tiempo en el que no hay ahora empieza a haber ciertas personalidades como Trump, Netanyahu, Putin, ¿no? Que ya hay una personalidad directa contra la que decir basta, ¿no? Sí. Pero sigue habiendo un sistema muy amorfo, que es este sistema capitalista neoliberal, que el neoliberalismo sobre todo, que es nuestro gran enemigo y cómo resistir a través del cine.
¿no? Entonces, bueno, estas cosas y luego echarme unas risas también, no acabar el café siendo tan intensos. Y luego, por otro lado, hay un cineasta que me encanta, que me inspira muchísimo, que es Nuri Bilge Ceylan, un cineasta turco. Con él me gustaría hablar mucho de cine. Me gustaría hablar de Tarkovsky, de Kiarostami, que son dos cineastas que me encantan, y porque veo además que en las películas de Nuri, pues bueno, son dos cineastas que confluyen. ¿Cómo preguntarle, ¿no? ¿Cómo escribe esos guiones? Porque me parece bonito, que... Sí, porque a veces como diciendo, pero si es un lienzo. Sí, y se siente real, ¿no? Y a la vez son guiones de alto nivel filosófico. Es decir, los diálogos que hay, sin pretensión y sin impostura, son de alto nivel, pero que además con una belleza estética y por supuesto, una poesía, que es lo que yo persigo, ¿no? Esa combinación entre el cine como poesía y filosofía y, por supuesto, trascendencia también, pero trascendencia que no pretensión. Claro. No, eso está clarísimo. En tu obra, desde luego, Ciudad sin sueño es un ejemplo extraordinario. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias. Te veremos en los Goya, estas 5 nominaciones, que yo siempre lo sufro, me produce mucha angustia. El Oscar, el Goya, me parece angustioso, ¿no? Mira, sí, sé lo que quieres decir. O sea, en no este me caso, gusta verlo, no me gusta estar, no me gusta. Pero en este caso, mira, tenemos un nominado que es un habitante de Cañada Real. Eso es un temazo. Sí. Tony y la gente de Cañada Real decía, esta peli nos ha hecho ocupar esos espacios. Creo que también hay algo revolucionario ahí, ¿no? Y algo que sí que puede hacer el cine. Entonces, en este caso, los premios sirven para eso. Los premios sirven para que, de nuevo, ellos tengan la sensación de, mira, nosotros contamos contigo, nosotros os escuchamos, nosotros os abrazamos, sois parte de esto, sois parte del cine y os reconocemos vuestro trabajo. Eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, hay algo de, pues de nuevo, pertenecer a un discurso y estar ahí presente en la sociedad y formar parte de esa sociedad que les desplaza, ¿no? No, menos mal que está el cine, porque como decías antes, Sí. si no, Cañada Real estaría ya fuera Sí, de... estoy muy orgulloso de eso. Sí, en este caso, el cine ha hecho que es algo que ha llegado ahí y que no había, y que es alguien que... O sea, el cine es un concepto, un mundo, nosotros hemos llegado ahí y de alguna forma hemos conseguido que vuelvan a estar en el centro, ¿no? Eso es maravilloso. Pues muchísimas gracias, cuídate ese catarro. Sí, muchas gracias. Y nosotras seguimos en La Script, volvemos la semana que viene. Hasta luego.